Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Abel Fernando, Manuel González, Giovanna Álvarez, Manuel Calquín, Emma Scarlett, José Vallejo Rojas, Ángel Gacha 21, Tuma Shinga, David Castro, Daniel Flores, Cristian González, Vinicius Costa Cruz 0, Sagadi, Kyo Ulises, Kitsune Black, Gurono Kei, Gustavo Isaac García Carrasco, Luis Ernesto Gomara García, Gerardo Liendro, Peter Niecolei, Simón Álvarez, Omega Lince, Carlos Morocho, Eric Jacob, Angie Rojas, Andrés Rangel Gasca, Orozco Gustavo, José Guzmán, Lucas Reyes y Dylan Ramírez. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 1. La noche se caracterizó por un alto nivel de turbulencia. Un frío premonitorio recorrió la aldea de Konoha mientras la luz de la luna quedaba oscurecida por espesas nubes. El aire vibraba con un chakra sobrenatural, presagio del caos que se avecinaba. Los edificios del corazón de la aldea se encontraban en estado ruinoso, y el suelo tembló bajo la ira del 9 colas, el Kyuubi. Sus rugidos resonaron en la noche, y se consideró que la situación superaba la capacidad de resolución de la autoridad local. Desde la azotea de un edificio parcialmente destruido, un joven chunin llamado Hiroshi observaba la situación con preocupación mientras la colosal bestia procedía a arrasar su hogar. Los latidos de su corazón se aceleraban, y cada latido le recordaba su mortalidad y vulnerabilidad ante semejante poder. A su alrededor, los demás ninjas combatían, pero era evidente que sus esfuerzos eran insuficientes para contrarrestar la fuerza abrumadora del Kyuubi. El Kyuubi levantó la cabeza, acumulando chakra en su boca. A Hiroshi le sorprendió la intensidad del chakra malévolo, más concentrado de lo que había visto nunca. Observó cómo la bola de chakra condensado aumentaba de tamaño y palpitaba con una intensidad aterradora, una visión que le dejó paralizado de miedo. A cubierto. Le ordenó un Jonin superior, pero Hiroshi fue incapaz de obedecer. Su cuerpo parecía haber perdido la capacidad de responder a las órdenes de su mente. Se vio obligado a observar mientras el Kyuubi desataba su destructivo ataque, el Bihulu Dama lanzándose hacia el corazón de Konoha con una fuerza imparable. En ese instante, Hiroshi quedó temporalmente cegado por un destello de luz amarilla. Hiroshi parpadeó rápidamente y observó la inconfundible figura de Yondaime Okage, Minato Namikaze, resplandeciente con un sudario de chakra y poder, situado entre la aldea y la amenaza entrante. La presencia de Minato proporcionaba una sensación de estabilidad en medio del caos. Utilizó su renombrado Iraisin no Jutsu para teletransportarse frente a la bomba Bihulu, y sus manos ya tejían intrincados sellos a una velocidad que Hiroshi apenas podía seguir o comprender. Técnica de sellado. Estoy activando la barrera del dios del trueno volador. La voz de Minato era firme y autoritaria, proporcionando seguridad incluso a los que al principio estaban temerosos. Se formó una barrera brillante alrededor de la bomba, que contenía su enorme energía. En una fracción de segundo, la bomba desapareció, solo para reaparecer lejos de la aldea, donde explotó inofensivamente en un brillante destello de luz. Esto demostró la eficacia de la estrategia del cuarto Hokage. De haber estado presentes cientos de shinobi, la bomba habría causado daños considerables. Sin embargo, el cuarto señor la neutralizó con un solo kunai, evitando cualquier baja. Hiroshi experimentó una breve sensación de alivio, pero fue rápidamente sustituida por la preocupación. El Kyuubi, enfurecido por la frustración de su ataque, arremetió con furia renovada. Sus enormes colas barrieron la aldea, demoliendo edificios y dispersando a los defensores como hojas en una tormenta. Hiroshi se puso a cubierto tras un muro de ruido, evitando por poco ser aplastado por un tejado que caía. Debemos mantener nuestra posición, gritó un compañero chunin, reuniendo a los ninjas restantes. Hiroshi asintió, armándose de valor. Estaba decidido a no mostrar miedo. Ahora no. Desenvainando su kunai, saltó de nuevo a la refriega, decidido a proteger su hogar. Minato reapareció en medio del caos, con una expresión sombría pero decidida. Con otro destello de su Iraisin, se teletransportó hasta su esposa, Kusina, que estaba débil y apenas consciente después de que le extrajeran el Kyuubi por la fuerza. Su corazón se rompió al ver su dolor.
Sin embargo, no había tiempo para lamentarse. La aldea le necesitaba y había que detener al Kyuubi. Mantente fuerte, Kusina, le dijo, dándole un beso tranquilizador en la frente. Garantizaré la seguridad de nuestra aldea. Como cuarto Hokage, tengo el deber de hacerlo. Con la ayuda de Kusina, Minato se preparó para el sacrificio definitivo. Invocó a la Shinigami con el sello consumidor de demonios muertos, preparándose para la tarea que tenía entre manos. La figura etérea del Shinigami se alzaba tras él, sus ojos fríos y sin vida reflejaban la gravedad de la situación. Las manos de Minato se movieron con precisión práctica, formando los sellos necesarios incluso mientras el Kyuubi se agitaba y rugía, presintiendo la inminente perdición. Una vez completados los sellos, Minato observó al niño que tenía en brazos. Tenía el pelo oscuro y unos ojos brillantes y curiosos. El bebé se retorcía, inconsciente de los trascendentales acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Minato era consciente de la carga que estaba a punto de imponer a una vida tan pequeña e inocente, pero lo consideraba inevitable. Había que contener al Kyuubi, y creía que el niño, con la protección de su clan y la influencia del tercer Hokage, tenía más posibilidades de sobrevivir a la prueba. Perdóname, dijo Minato, con la voz cargada de emoción. Colocó al niño en el suelo y lo rodeó con la fórmula de sellado. El Kyuubi, consciente de la situación, lanzó un rugido de pura rabia, y sus enormes garras se abalanzaron sobre Minato en un intento de detenerle. Por favor, retrocede, le ordenó Minato con firmeza. En un último acto de desafío, invocó un Rasengan y lo clavó en la pata del Kyuubi, deteniendo su avance. La bestia retrocedió, gruñendo de dolor. Con sus últimas fuerzas, Minato completó el sello. La mano espectral del Shinigami se introdujo en el Kyuubi, extrajo su chakra y lo selló dentro del diminuto cuerpo del infante. El proceso fue arduo tanto para la bestia como para Minato, que se vio obligado a gastar una cantidad considerable de su fuerza vital. Los aullidos del Kyuubi reverberaron en la noche mientras su inmenso poder era contenido a la fuerza. Al completar el sello, el Shinigami desapareció, habiendo cumplido su objetivo. Minato se desplomó en el suelo, con el cuerpo agotado y el espíritu decaído. Aunque la aldea estaba a salvo, el coste era considerable. Miró al bebé, que ahora llevaba el sello distintivo en el estómago, y elevó una última plegaria por su futuro. Que crezcas fuerte y que protejas esta aldea. Antes de que su visión se desvaneciera, Minato observó al bebé, que miraba al cielo con ojos muy abiertos y curiosos, ajeno a los acontecimientos que habían sucedido aquella noche. Desde la distancia, Hiroshi observó el notable sacrificio y experimentó una compleja respuesta emocional, que comprendía asombro y tristeza. La aldea se había salvado, pero el coste había sido considerable. Mientras los ninjas restantes se unían para proteger su hogar de los restos de la ira del Kyuubi, Hiroshi juró honrar el sacrificio de Yondaime. El niño que llevaba al Kyuubi en su interior necesitaría protección, guía y fuerza para enfrentarse a los retos que le aguardaban. Y Hiroshi, como muchos otros, estaría allí para garantizar que la aldea perdurase, costase lo que costase. El sol de la mañana proyectaba su cálido resplandor sobre Konoha, pero para Naruto Uzumaki, las sombras nunca se alejaban del todo. Naruto tenía 6 años y ya estaba acostumbrado a una vida de penurias y soledad. Habían pasado 4 años desde el ataque del Kyuubi, que había cambiado su vida para siempre. El orfanato, que debía ser un santuario para los niños sin familia, era más bien una prisión para Naruto. Los otros niños le evitaban, bien por indiferencia o porque estaban atrapados en sus propias luchas. La matrona informó a Naruto de que había quedado huérfano durante el ataque del Kyuubi. Era una de las pocas cuidadoras que le mostraban algo de amabilidad, aunque esporádicamente. Le contaba historias de aquella fatídica noche, del caos y la devastación que se había cobrado la vida de sus padres. Este conocimiento pesaba mucho sobre Naruto, sirviéndole como recordatorio constante de su solitaria existencia. Algunos cuidadores no cumplían con sus obligaciones, no satisfacían las necesidades de niños como Naruto. Lo consideraban un mero gasto, una carga para sus ya limitados recursos. Otros, sin embargo, se esforzaban por proporcionar los mejores cuidados posibles dentro de las limitaciones de su función.
Ofrecían palabras amables y comida extra cuando podían, pero esto era insuficiente para compensar la falta de cuidados y atención genuinos. El orfanato proporcionó a Naruto una serie de experiencias desafiantes. Aprendió que no todo el mundo en Konoha era tan afortunado como los que vivían en las zonas bulliciosas y felices de la aldea. Mientras que algunos aldeanos continuaban con sus vidas, felizmente inconscientes de las penurias a las que se enfrentaban los huérfanos, otros optaban por ignorar por completo la existencia de esas almas desafortunadas. Actuaban como si todos los habitantes de Konoha fueran felices y estuvieran bien cuidados, haciendo la vista gorda ante el orfanato y sus habitantes. Naruto comprendió rápidamente que tenía que confiar en sí mismo si quería sobrevivir. Se dio cuenta de que el éxito no le vendría dado. Tenía que ganárselo con su propio esfuerzo. Esta conciencia dio forma a su visión del mundo, inculcándole una fuerte ética del trabajo y una capacidad de recuperación que le diferenciaban de sus compañeros. Sabía que en un entorno competitivo en el que la gente a menudo miraba hacia otro lado, él tenía que ser su propia fuente de fuerza y determinación. Estas experiencias también proporcionaron a Naruto una perspectiva distintiva de la vida. Observó el contraste entre el estilo de vida despreocupado de los aldeanos y los retos a los que se enfrentaban los huérfanos. Reconoció que las apariencias pueden ser engañosas y que la auténtica fuerza emana del interior. El mundo no siempre era equitativo, pero él estaba decidido a establecer su propia posición en él, independientemente de los obstáculos. Naruto había aprendido a ser autosuficiente a una edad temprana. Sus días empezaban antes de que los demás niños estuvieran despiertos. Se despertaba, se vestía con sus ropas gastadas pero limpias, y salía del orfanato para entrenar. El bosque cercano a la aldea se convirtió en su santuario, un lugar donde podía practicar las técnicas que había aprendido en la academia. A pesar de la soledad, la determinación de Naruto se mantuvo inquebrantable. Poseía un intelecto agudo y una curiosidad insaciable, rasgos que le diferenciaban de sus compañeros. Mientras otros niños se dedicaban a actividades de ocio, Naruto se dedicaba a estudiar. Absorbía conocimientos con voracidad de todos los pergaminos y libros a los que podía acceder, demostrando una intensidad de aprendizaje que contradecía su corta edad. En la academia, el talento de Naruto se hizo evidente desde el principio. Progresó rápidamente en el plan de estudios, avanzando año tras año. Su avance era una fuente de frustración para muchos de los alumnos mayores, a quienes les resultaba difícil comprender cómo un niño tan joven podía superarlos. Su frustración se manifestaba a menudo en forma de comportamiento intimidatorio, pero Naruto había aprendido a navegar por esas aguas sociales con la precisión de un profesional experimentado. Evitaba la confrontación directa con los hijos de familias influyentes. Naruto era consciente de que entablar un conflicto de ese tipo acarrearía mayores dificultades de las que valdría la pena. En lugar de eso, se concentró en ser más astuto que ellos. Cuando intentaban acorralarle, utilizaba su agilidad y rapidez mental para escapar. Se hizo experto en leer la jerarquía social de la academia, identificando a los que podía enfrentarse y a los que debía evitar. Un día en particular quedó grabado en la memoria de Naruto. Estaba sentado solo bajo un árbol durante el almuerzo, un hábito que había desarrollado para evitar problemas. Estaba absorto en un libro sobre el control del chakra, con el ceño fruncido por la concentración. De repente, se dio cuenta de que 3 chicos mayores estaban cerca, con expresión hostil. Uzumaki, dijo el líder del trío en tono burlón. ¿Te crees superior a nosotros? Naruto cerró su libro y se puso en pie, mostrando una confianza que desmentía su edad. No me creo superior a nadie, respondió con serenidad. Mi objetivo es aprender. La expresión del líder se volvió más hostil al acercarse un paso. Tienes la impresión de ser más inteligente que tus compañeros, ya que te has saltado varios cursos. Sin embargo, tu presencia aquí no es bienvenida. Los ojos de Naruto se fijaron rápidamente en los otros chicos, que estaban situados detrás del líder. Observó que procedían de familias con recursos e influencia limitados. Aunque enfrentarse a ellos era una opción viable, era consciente de que el conflicto no sería una solución productiva.
Permíteme que sea claro, dijo Naruto en tono tranquilo y comedido. No tengo intención de causar ningún problema. Si crees que estoy actuando indebidamente, te sugiero que dirijas tus preocupaciones a los profesores. La expresión del líder se volvió airada y avanzó hacia Naruto. Sin embargo, Naruto estaba preparado para ello y esquivó fácilmente el ataque, con movimientos fluidos y precisos. Los otros chicos no estaban seguros de si unirse al ataque, pero Naruto supo utilizar sus dudas en su beneficio, empleando una ráfaga de velocidad para poner distancia entre ellos. ¿Cuál es el problema?, preguntó Naruto, con tono neutro. ¿Eres incapaz de mantener el ritmo? El rostro del líder mostró un tono rojo intenso, indicativo de rabia. Sin embargo, antes de que pudiera responder, sonó una voz. ¿Cuál es la situación actual? Naruto se giró para ver acercarse a Iwashi Tatami, uno de los instructores de la academia. La mirada de Iwashi recorrió la escena, observando el tenso enfrentamiento. Como compañero huérfano, Iwashi era consciente de las dificultades a las que se enfrentaba Naruto, pero a diferencia de él, procedía de un clan menor de herreros conocidos por producir kunai de primera calidad y otros accesorios ninja, lo que le daba una ligera ventaja en cuanto a estatus y habilidades. Ha habido un malentendido, Iwashi-sensei, dijo Naruto. No es nada grave. Iwashi miró a Naruto y a los chicos mayores suavizando ligeramente su expresión. Todos vosotros, por favor, volved a clase inmediatamente. Los chicos murmuraron en voz baja, pero obedecieron, lanzando miradas despectivas a Naruto mientras lo hacían. Iwashi se quedó atrás, observando cómo Naruto recogía sus pertenencias. Has manejado bien la situación, Naruto, dijo Iwashi en voz baja. Sin embargo, debes tener cuidado. No todo el mundo lo entenderá. Naruto asintió, con expresión seria. Lo comprendo, Sensei Iwashi. Sin embargo, creo que seguir adelante es la única forma de tener éxito. Iwashi suspiró y apoyó una mano en el hombro de Naruto. Eres un estudiante con talento, Naruto. Sin embargo, es importante que recuerdes que el éxito no viene determinado únicamente por la fuerza o la inteligencia. También depende de cómo utilices los recursos que tienes a tu disposición. Naruto sonrió a Iwashi, mostrando un raro momento de genuina calidez que contrastaba con su exterior habitualmente estoico. Lo recordaré, Sensei Iwashi. A medida que Naruto seguía sobresaliendo, la brecha entre él y sus compañeros se ensanchaba. Su destreza académica y sus habilidades físicas no tenían parangón, pero seguía sin ser consciente de lo extraordinario que era en realidad. Para él, cada logro era el resultado de su implacable ética de trabajo. Creía que su éxito se debía únicamente a las horas que pasaba entrenando y estudiando, sin darse cuenta de que su talento innato desempeñaba un papel importante. A pesar de sus logros, Naruto siguió experimentando un entorno difícil en el orfanato. Los cuidadores lo percibían como una influencia perturbadora, un niño que no se integraba bien con los demás. Se apresuraban a reprenderle por infracciones menores, y a menudo le castigaban con más severidad que a los demás niños. Naruto perseveró a través de estos retos con tranquila resistencia, negándose a dejar que el trato que le daban afectara a su espíritu. Algunos cuidadores hicieron todo lo que pudieron para proporcionarle apoyo dentro de las limitaciones de sus recursos, pero a menudo no era suficiente para lograr un impacto significativo. Por las noches, practicaba ninjutsu a la tenue luz de su pequeña habitación. Había conseguido reunir algunas herramientas básicas. Un kunai, algunos shuriken y un par de pergaminos de entrenamiento desgastados. Estas eran sus preciadas posesiones, y las utilizaba para perfeccionar sus habilidades, poniéndose al límite de su joven cuerpo. A pesar de su conciencia social, Naruto era incapaz de evitar la soledad que acompañaba a su existencia aislada. Observaba la formación de vínculos y amistades entre otros niños, notando el marcado contraste entre sus experiencias y las suyas. Ansiaba compañía, pero era consciente de que buscarla abiertamente sería imprudente. En las pocas ocasiones en que intentó hacer amigos, se encontró con el rechazo y la hostilidad. Su única fuente de consuelo procedía de la academia, donde podía sumergirse en el exigente entrenamiento y en el desafiante trabajo del curso.
Allí se sentía motivado y con ganas de demostrar su valía. Sus instructores reconocían su potencial y a menudo le desafiaban más que a los demás, sabiendo que podía hacerlo. A medida que se desarrollaban las habilidades de Naruto, también lo hacía su reputación. Empezaron a circular historias sobre el niño de gran talento que podía superar a estudiantes que le doblaban la edad. Algunos de sus compañeros le respetaban, otros le envidiaban y unos pocos le faltaban abiertamente al respeto. Sin embargo, a Naruto no le preocupaban los rumores. Su única atención seguía centrada en su objetivo: convertirse en el shinobi más competente que pudiera ser. El día de su graduación, Naruto sintió una mezcla de emoción y temor. Estaba delante de las puertas de la academia, con el sol saliendo a sus espaldas, proyectando largas sombras sobre el patio. Se había entrenado sin descanso para ese momento, asegurándose de que sus habilidades estuvieran completamente desarrolladas y listas para su uso. Sin embargo, era consciente de que aún quedaban incógnitas por resolver. La ceremonia de graduación era un acto formal, con los estudiantes dispuestos en ordenadas filas, esperando el anuncio de sus nombres. Naruto estaba entre ellos, con el corazón latiéndole rápidamente por la expectación. Mientras el instructor principal, Iwashi, pronunciaba los nombres de los graduados, Naruto pensaba en el futuro. Reflexionó sobre cómo podría haber sido su vida si el Kyuubi no hubiera atacado. Consideró los posibles resultados para sus padres y sus propias circunstancias. A pesar de estas consideraciones, estaba decidido a alcanzar el éxito en el campo que había elegido. El camino de Naruto hacia la academia no fue sencillo. Al principio había intentado ingresar en una escuela civil, pero los costes eran prohibitivos. La Academia Shinobi, sin embargo, era gratuita, aunque implicaba un compromiso importante. Matricularse significaba dedicar la vida al servicio de la aldea. Para Naruto, era la única opción viable. Mientras esperaba a que llamaran su nombre, la determinación de Naruto se fortaleció. Había recibido un trato similar al de otros huérfanos, sin privilegios ni ayudas especiales. Sin embargo, había trabajado asiduamente para sobresalir, para demostrar que era algo más que otro niño anónimo del sistema. Su objetivo era claro: elevarse por encima de sus circunstancias y convertirse en alguien capaz de imponer respeto y autoridad. Uzumaki Naruto, anunció Iwashi. Naruto avanzó con la cabeza bien alta y aceptó su diadema con orgullo, atándosela alrededor de la frente. El símbolo de Konoha, la aldea que tanto le había costado proteger, brillaba a la luz del sol. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, Naruto experimentaba una serie de emociones. Había alcanzado su objetivo, pero era consciente de que aquello no era más que el principio de su viaje. El camino de un shinobi era desafiante, y necesitaría recurrir a su fuerza y determinación para recorrerlo con éxito. Al salir de la academia, Naruto echó una última mirada atrás. El edificio, que le había servido tanto de refugio como de campo de batalla, era ahora un testimonio de su resistencia. Luego se dirigió al orfanato, con la mente ya formulando sus próximos pasos. El futuro era incierto, pero Naruto estaba preparado para afrontarlo de frente. Con su diadema bien colocada y las lecciones de su pasado guiándole, emprendió un viaje que pondría a prueba sus límites y definiría su destino. Desde la perspectiva de Naruto. La luz de primera hora de la mañana se filtraba por la pequeña ventana de mi búnker, proyectando largas sombras sobre la espartana habitación. Me levanté de mi sueño, parpadeando para alejar los restos de mis sueños. El búnker representaba una mejora significativa con respecto al orfanato, que era un lugar que se suponía que era un santuario, pero que parecía más bien una prisión. Esta habitación pequeña, funcional y desnuda era mía, un lugar que por fin podía llamar mío. Recuerdo perfectamente la fecha en que me trasladé del orfanato. Los cuidadores me habían dejado claro que, una vez completara la academia, tendría que marcharme. Ahora me consideraban un shinobi y un adulto, a pesar de tener solo 6 años. Afirmaron que no podían seguir proporcionándome sustento. No me quedaba otra alternativa que alquilar este búnker mediante un préstamo shinobi. La carga financiera era considerable, pero la sensación de independencia y orgullo que me proporcionaba era inestimable.
Me levanté de la cama y transferí mi peso al suelo, que estaba frío al tacto. La habitación, aunque pequeña, desprendía una sensación de calma. Las paredes de hormigón liso carecían de adornos, salvo algunas grietas que añadían un encanto rudo al lugar. Mi cama, una sencilla estructura con un delgado colchón, estaba colocada contra una pared, y una estantería de madera sostenía mi ropa pulcramente doblada. Me acerqué al pequeño espejo que colgaba de la pared. Observé mi reflejo, fijándome en la imagen de un joven de pelo rojo, piel clara y ojos azules. Mi pelo pelirrojo, que contrastaba con mi piel clara, estaba muy definido, lo que me hacía fácilmente reconocible. Mis músculos estaban bien definidos por el entrenamiento constante, pero me faltaba el volumen que me habría proporcionado una alimentación adecuada. Me fijé en mi piel impecable. No hay mucha gente pelirroja, observé, recordando los susurros y las miradas curiosas que recibía a menudo. Debo de pertenecer al clan Uzumaki. Al fin y al cabo, mi apellido es Uzumaki. Había conseguido reunir algo de información sobre mi ascendencia a partir de los escasos libros que pude encontrar. El clan Uzumaki era conocido por sus poderosas técnicas de sellado y procedía de una pequeña nación insular que había sido destruida durante la Segunda Guerra Shinobi. Este conocimiento me fascinaba y me entristecía a la vez. A menudo me preguntaba si mi madre o mi padre, o tal vez ambos, habían sido Uzumaki. ¿Y quién de ellos era pelirrojo? Me preguntaba cómo habrían sido mis padres. ¿Eran shinobi expertos? ¿Tenían el mismo pelo rojo y los mismos ojos azules? Mi imaginación solía proporcionar respuestas a estas preguntas, dada la falta de información concreta. Imaginaba una familia cariñosa, poderosa y amable, que se habría sentido orgullosa de mis logros. Sin embargo, solo eran sueños, y sabía que no debía pensar en los sí. Tenía muy poca información sobre el clan Uzumaki. Por la escasa información disponible, era evidente que el clan Uzumaki era un clan menor que había sido erradicado durante la Segunda Guerra Shinobi. Fueron incapaces de adaptarse a la transición de la era de las grandes guerras de clanes al sistema de aldeas. Su pericia residía en el campo de las artes del sellado, una forma distintiva y potente de jutsu que pocos podían dominar. Este enigma que rodeaba mi herencia me fascinaba y entristecía a la vez, intensificando la sensación de pérdida de vida a las incógnitas que rodeaban a mis padres. Enseguida volví a centrarme en la situación actual. Procedí a recuperar mi atuendo, que estaba perfectamente doblado en la estantería. Me puse mi atuendo shinobi de segunda mano, compuesto por unos pantalones negros y una camisa negra que me quedaba holgada. La tela estaba desgastada y remendada en algunas partes, pero seguía cumpliendo su función. Me até una funda de kunai a la cintura, una pieza de equipo que había conseguido en un campo de entrenamiento donde los ricos e indolentes no se habían molestado en recogerla, o había sido abandonada tras un largo uso. Una vez completados mis preparativos, me tomé un momento para examinar mi nuevo espacio de trabajo. A pesar de su sencillez, el búnker representaba un paso importante hacia la independencia. El orfanato, con sus frías paredes y sus indiferentes cuidadores, había quedado atrás. Aquí tenía el control, aunque ello significara asumir la responsabilidad de un préstamo. No tenía a nadie en quien confiar salvo en mí misma, y eso me parecía bien. De pie en medio de la habitación, me permití considerar las posibilidades. Este modesto búnker representaba el primer paso en mi camino hacia la independencia. Desde este espacio reducido, podía ver el potencial de un futuro en el que ya no estaría constreñida por las limitaciones de la pobreza. Podía imaginar un futuro en el que viviría en una gran casa, llena de luz y calor, en marcado contraste con las frías e indiferentes paredes del orfanato. Podía verme vestida con ropas elegantes, no con los trapos usados y remendados que llevaba. Mis aspiraciones iban más allá de la riqueza material. Imaginaba una vida de poder e influencia, en la que ascendería como un shinobi respetado, ganándome la admiración y el respeto de mis compañeros. Los susurros y las miradas curiosas pasarían de ser de lástima y desdén a ser de asombro y reverencia. Me convertiría en alguien que podía marcar la diferencia, no solo para mí, sino para otros que se habían enfrentado a dificultades similares.
Para mí, el lujo no era indulgencia. Era un símbolo de mi esfuerzo y determinación. Soñaba con una vida en la que pudiera comer alimentos nutritivos todos los días, entrenar con el mejor equipo y no preocuparme nunca de dónde vendría mi próxima comida. Pensar en un futuro así me llenaba de esperanza y de un renovado sentido de la determinación. Estas aspiraciones me motivaron a perseverar, a invertir más tiempo en el entrenamiento y a mantener la resistencia ante los retos. Ofrecían un faro de esperanza al final de un viaje difícil. Aunque el camino hacia la consecución de estos objetivos no fue sencillo, acepté los retos como oportunidades de crecimiento. Cada paso adelante y cada reto superado me acercaban a la vida que imaginaba. El búnker, aunque modesto en tamaño y diseño, simbolizaba mi potencial. Representaba el peldaño inicial de una escalera que conducía a un futuro lleno de posibilidades. Estaba decidida a subir esa escalera, independientemente del tiempo que me llevara o de los retos que encontrara en el camino. No tenía apoyo externo, pero estaba dispuesta a afrontar cualquier obstáculo con optimismo y una determinación inquebrantable. Salí de mi búnker al aire fresco de la mañana de Konoha. La aldea iba cobrando vida poco a poco, con los vendedores montando sus puestos y los aldeanos comenzando sus rutinas diarias. Inspiré profundamente, apreciando el fresco aroma de la mañana. El cielo era de un azul llamativo, y la temprana luz del sol iluminaba la aldea con un cálido resplandor dorado. Mientras avanzaba hacia la academia, era consciente de una cierta sensación de expectación. Hoy era el día en que me asignarían a un equipo, lo que supondría un paso importante en mi camino para convertirme en una Jonin poderosa y respetada. Las calles estaban llenas de actividad, en marcado contraste con la tranquila soledad de mi búnker. La gente se movía con determinación y sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y satisfacción. Los observaba con una mezcla de curiosidad y expectación. Me preguntaba si, algún día, estaría entre ellos, no como un extraño, sino como alguien que pertenecía. Delante se veía el edificio de la academia, una vista familiar que se había convertido en un segundo hogar para mí. Consideraba la academia algo más que un lugar de aprendizaje. Era un campo de batalla en el que había luchado para demostrar mi valía día tras día. Los pasillos estaban llenos del sonido de los pasos de los estudiantes, y las paredes estaban decoradas con fotos de antiguos graduados, que servían de recordatorio del legado que se esperaba que mantuviera. Me dirigí al aula y avancé por el pasillo, observando a los demás estudiantes que conversaban y reían en grupo. Experimenté un momento de soledad, pero enseguida me reafirmé en mi resolución de continuar por mi cuenta. Al llegar, observé que el aula ya estaba a pleno rendimiento. Procedí a tomar mi asiento habitual cerca de la ventana, que ofrecía un entorno propicio para el trabajo concentrado. Cuando mis compañeros entraron en la sala, observé una combinación de entusiasmo y aprensión en sus rostros. Era evidente que la sesión de hoy sería importante para todos nosotros. Iwashi Tatami, nuestro instructor, entró en la sala poco después. Iwashi era un compañero huérfano, pero a diferencia de mí, procedía de un clan menor de herreros conocidos por producir kunai de primera calidad y otros accesorios ninja. Estos antecedentes daban a Iwashi una ligera ventaja en cuanto a estatus y habilidades, pero siempre me había tratado con justicia. Buenos días a todos, empezó Iwashi, con voz firme y autoritaria. Hoy se os asignarán vuestros equipos. Estos equipos serán vuestra principal unidad de trabajo en el futuro inmediato. Os entrenaréis juntos, completaréis misiones juntos y formaréis un equipo más fuerte y cohesionado. Escuché atentamente, con el corazón acelerado por la emoción. Conocía la reputación del equipo 7, del que habían salido algunos de los shinobi más consumados de Konoha. El equipo 7 original estaba liderado por Tobirama Senju, el segundo Hokage, seguido por el equipo Hiruzen Sarutobi, que incluía a los legendarios Sannin, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru. El equipo Jiraiya fue el siguiente, del que surgió el mismísimo relámpago amarillo, Minato Namikaze. Por último, el equipo Minato produjo al renombrado Kakashi ataque del Sharingan. Me sentía optimista ante la posibilidad de unirme a un equipo con un legado largo y prestigioso.
La perspectiva de formar parte de este linaje era emocionante, pero también un poco desalentadora. Iwashi procedió a decir los nombres y a asignar los equipos. Consideré el futuro potencial de mis compañeros y mentores. Esperaba que me colocaran en un equipo en el que pudiera seguir destacando y demostrando mi valía. Equipo 7, anunció Iwashi, captando la atención de todo el grupo. Uzumaki Naruto. Me sorprendió momentáneamente la gravedad de la situación, pero conseguí mantener la compostura y escuchar atentamente el anuncio de los nombres de mis compañeros de equipo. Inuzuka Ken y Risa Fubuki, continuó Iwashi. Sabía que Ken era miembro del clan Inuzuka, famoso por sus estrechos lazos con sus perros ninja. Ken tenía 12 años, el doble que yo, y una feroz determinación en la mirada. Era típico de los Inuzuka por su descaro y arrogancia, y a menudo se enfrentaba a los demás para erigirse en el alfa. Ya había chocado con Ken en algunas ocasiones, pero estaba decidido a hacer que funcionara por el bien del equipo. Risa Fubuki, por su parte, tenía 13 años y procedía de una familia con una larga historia de servicio shinobi, aunque eran relativamente nuevos, quizá de tercera o quinta generación. Tenía un contacto limitado con ella y solo disponía de unos pocos detalles, a saber, que procedía de una familia adinerada y que desprendía una confianza y una fuerza tranquilas. Tu sensei en el siguiente nivel será Kakashi Atake, concluyó Iwashi, con una nota de respeto en la voz. Me quedé impresionado. Kakashi Atake era un ninja muy respetado, conocido por su pericia y sus logros. La perspectiva de ser entrenado por un individuo tan distinguido me provocaba una combinación de entusiasmo y temor. Había tenido conocimiento de numerosos relatos sobre Kakashi. Era hijo de Sakumo Atake, el colmillo blanco de Konoha, un shinobi de gran prestigio cuya reputación era tal que infundía temor en los enemigos y admiración entre sus colegas. A pesar de las desafortunadas circunstancias que rodearon el fallecimiento de Sakumo, Kakashi había continuado el legado de su padre con distinción. Se convirtió en alumno de Minato Namikaze, el relámpago amarillo, y rápidamente se labró una reputación de prodigio. Kakashi era famoso no solo por su pericia en el Sharingan, una técnica ocular que había adquirido en circunstancias poco claras, sino también por sus amplios conocimientos y su brillantez estratégica. Estar bajo su tutela era a la vez un honor y un reto, que estaba deseando aceptar. Por favor, seguidme, ordenó Iwashi, guiando al recién formado equipo 7 fuera del aula y hacia la sala de reuniones donde nos esperaba Kakashi. Mientras avanzábamos por la academia, fui consciente de un sentimiento de orgullo. A pesar de los obstáculos y las dificultades, había llegado hasta aquí. Con la guía de Kakashi Atake, estaba preparado para dar el siguiente paso en mi viaje y para convertirme en un poderoso shinobi. La perspectiva de Naruto estaba delante de la sala de reuniones de la academia, con el corazón palpitando de expectación. Este era el momento en que conocería a mi sensei, Kakashi Atake, y comenzaría realmente mi viaje como shinobi. Había oído numerosos relatos sobre su genio y sus legendarias habilidades. Ahora, iba a ser entrenada por él. Sentí una combinación de emoción y nervios. La puerta se abrió y allí estaba él, relajado pero con un aire de confianza. Estaba preparado y era puntual, como debe ser un profesional. Llevaba el pelo plateado peinado de una forma que encajaba con su imagen, y la máscara que llevaba aumentaba su aire de misterio. Tenía un ojo tapado por el protector de la frente, y el otro nos observaba con mirada tranquila y evaluadora. Buenos días, equipo 7, nos saludó Kakashi con un tono tranquilo y comedido. Soy Kakashi Atake, vuestro Jonin Sensei. Observé a mis compañeros. Ken, que mostraba su habitual seguridad en sí mismo, y Risa, que parecía serena y concentrada. Intercambiamos miradas inseguras antes de volver a centrar nuestra atención en Kakashi. Antes de embarcarnos en cualquier misión, tendréis que superar una prueba, continuó Kakashi. Ken respondió con escepticismo, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Es realmente necesaria otra prueba? ¿No hemos demostrado ya nuestras capacidades? Los ojos de Kakashi se curvaron en lo que supuse que era una sonrisa. Esta prueba es diferente. Determinará si estáis realmente preparados para funcionar como un equipo. Risa enarcó una ceja y preguntó por la naturaleza de la prueba.
Kakashi mantuvo la calma mientras explicaba. Preséntate en el campo de entrenamiento 3 mañana al amanecer. No desayunéis, pues no será apto para el consumo. Me sorprendió el anuncio de otra prueba, sobre todo teniendo en cuenta el rigor del programa de entrenamiento al que ya nos habíamos sometido en la academia. Sin embargo, estaba ansioso por demostrar mi compromiso y mi voluntad de estar a la altura del desafío. Ken respondió con una sonrisa segura de sí mismo. Confío en poder superar este reto. Demostraré mis capacidades. Risa asintió, y sus ojos se entrecerraron al considerar las palabras de Kakashi. Allí estaremos. Miré a Kakashi, que estaba sereno y concentrado. Estaré listo cuando me necesites, Kakashi-sensei. Kakashi asintió, con la mirada fija en cada uno de nosotros. Bien. Descansa bien esta noche. Lo necesitarás. Cuando se dio la vuelta para marcharse, me invadió una sensación de excitación y curiosidad. Esta era nuestra oportunidad de demostrar nuestras capacidades, y estaba decidida a no desaprovecharla. A la mañana siguiente, nos reunimos en la academia y nos dirigimos al aula donde conoceríamos a nuestro Jonin Sensei. La sala bullía de emoción cuando los estudiantes conocieron a su sensei por primera vez. Sentí una oleada de excitación mientras escudriñaba la sala, buscando a Kakashi. Otros Chunin ya estaban presentes, presentándose a sus alumnos y hablando de sus misiones inaugurales. El ambiente estaba palpablemente cargado de expectación, y me invadió una descarga de adrenalina. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, mi entusiasmo inicial empezó a decaer. Ken se paseaba de un lado a otro, su impaciencia crecía a cada minuto. Risa estaba sentada en silencio, y su actitud tranquila enmascaraba cualquier frustración que pudiera sentir. Intenté mantener una actitud positiva, pero a medida que los minutos se convertían en horas, mi entusiasmo dio paso a la ansiedad y la confusión. ¿Dónde está?, preguntó Ken, con evidente irritación. Esto es inaceptable. Risa miró la hora en el reloj. Llega 3 horas tarde. Me invadió la preocupación. ¿Nos habían pasado por alto? ¿O se trataba de una evaluación en sí misma? Cuando estaba a punto de agobiarme, Kakashi entró en la habitación, con un porte tan relajado como siempre. Buenos días, nos saludó, como si el retraso no tuviera importancia. La cara de Ken se puso roja de ira. Buenos días. Debo señalar que llegáis 3 horas tarde. Risa se cruzó de brazos y habló en tono firme. Llevamos esperando aquí mucho tiempo. Kakashi se rascó la nuca y se disculpó, señalando que había calculado mal la hora. Me quedé con una sensación de irritación y confusión. ¿Hablaba totalmente en serio o era parte de la prueba? Kakashi mantuvo la calma y continuó. Muy bien, procedamos. Tu objetivo es sencillo. Tienes hasta el mediodía para recoger de mí estos objetos. Si no consigues una campana, volverás al cuerpo de reserva. Levantó 2 pequeñas campanillas, cuyo tintineo metálico casi se burlaba de nosotros. Sentí que el estómago se me contraía de determinación. Ken crujió los nudillos, con los ojos brillantes de excitación, mientras Risa evaluaba la situación en silencio, con la mente ya trabajando en un plan. Ken observó que solo había 2 campanas disponibles, lo que significaba que uno de nosotros tendría que volver al cuerpo de reserva. Eso ya lo veremos, respondí, manteniendo una actitud tranquila y serena a pesar de los nervios. Al comenzar la prueba, Ken avanzó rápidamente hacia Kakashi con una declaración audaz. Observé su característica asertividad y Inuzuka. Mientras tanto, Risa procedía con cautela, evaluando los movimientos de Kakashi. Me tomé un momento para analizar la situación antes de iniciar mi siguiente movimiento. Kakashi esquivó sin esfuerzo los ataques de Ken, manteniendo una posición inmóvil. Su compostura era digna de mención, a la vez impresionante y frustrante. La formidable fuerza y velocidad de Ken resultaron inadecuadas contra la agilidad y pericia de Kakashi. Se hizo evidente que la pura fuerza no sería una estrategia suficiente para vencerle. Risa intentó un enfoque diferente, utilizando su agilidad para intentar coger desprevenido a Kakashi. Entró y salió, probando sus defensas con golpes rápidos y precisos.
Sin embargo, Kakashi permaneció imperturbable, contrarrestando todos sus movimientos con el mínimo esfuerzo. Observé atentamente la situación, formulando mi propia estrategia. Las habilidades de Kakashi eran innegables, pero tenía que haber una forma de burlarle. Necesitaba identificar un punto débil, algo que pudiera darnos ventaja. Sin embargo, primero tenía que comprender mejor su estilo de lucha. Mientras seguía observando, me di cuenta de que Kakashi parecía casi aburrido, su postura relajada y sus movimientos fluidos. Estaba jugando con nosotros, poniendo a prueba nuestras habilidades sin esforzarse demasiado. Era exasperante y motivador a la vez. Si queríamos superar esta prueba, teníamos que esforzarnos más y trabajar juntos. Al principio me dejé engañar por la treta, con la impresión de que obtener una campana era el único medio de graduarse. Procedí a participar en la refriega, con la intención de aprovechar mi propia velocidad y astucia para apoderarme de una campana mientras Kakashi estaba ocupado con Ken y Risa. Sin embargo, cada intento era respondido con un contraataque igualmente fácil. Kakashi demostró constantemente su capacidad para anticiparse y responder a mis acciones con precisión. Ken, Risa, es imperativo que coordinemos nuestros ataques. Grité, con la esperanza de atraer su atención. Ken estaba visiblemente contrariado, evidentemente herido por sus infructuosos intentos. No necesito tu ayuda, Ken, respondí. Risa me miró, con expresión pensativa pero dubitativa. ¿Cuál es tu recomendación, Naruto? Tenemos que crear una abertura, respondí, con la mente acelerada. Ken, manténlo ocupado con tu fuerza. Risa, busca una abertura para atacar. Yo encontraré la forma de distraerle. Ken expresó sus reservas, pero al final estuvo de acuerdo, reconociendo que un enfoque puramente agresivo sería inadecuado. Risa dio una breve respuesta afirmativa, con la mirada fija y decidida. Nos dirigimos a nuestras posiciones designadas, preparados para poner en práctica el plan. Ken avanzó hacia Kakashi una vez más, con sus ataques más controlados y estratégicos que antes. Risa le acompañaba, esperando el momento óptimo para atacar. Di vueltas a mi alrededor, buscando una oportunidad para crear una distracción. Sin embargo, en cuanto los ataques de Ken fallaron y Risa se acercó, la frustración de Ken alcanzó el punto de ebullición. Por favor, apártate de mi camino, Risa. Tu presencia está obstaculizando mi avance. Risa respondió. Ken, tu enfoque actual es ineficaz. Tenemos que adoptar una estrategia diferente. Sus continuas discusiones hacían que sus movimientos fueran descoordinados y descuidados, aunque siguieran luchando. Intenté intervenir, pero sus elevados niveles de estrés y frustración me dificultaban hacerlo con eficacia. Ambos, por favor, cesad en vuestros desacuerdos y trabajad juntos si queremos tener alguna posibilidad de éxito. Sin embargo, mis sugerencias fueron ignoradas. Ken y Risa estaban tan centrados en sus objetivos individuales que eran incapaces de ver el panorama general. Siguieron intentando superarse el uno al otro, cada uno queriendo demostrar que podía triunfar sin la ayuda del otro. Ken avanzó sobre Kakashi con una serie de puñetazos y patadas, sus movimientos erráticos pero poderosos. Kakashi esquivaba y desviaba los ataques con facilidad, manteniendo una expresión neutral. Risa aprovechó la oportunidad para intentar un barrido, pero Kakashi pudo apartarse de un salto y recuperar el equilibrio. Ha sido satisfactorio, comentó Kakashi, su tono indicaba que le había parecido una actuación adecuada. Sin embargo, tendrás que mejorarla. Respiré hondo y concentré mi chakra. Necesitaba crear una abertura. Utilicé el jutsu básico que había aprendido en la academia, realicé unos cuantos signos con las manos y lancé un Engen no Jutsu, transformándome en un kunai y situándome cerca de los pies de Kakashi. Mi plan era revertirme y agarrar la campana cuando estuviera distraído. Los ojos de Kakashi se abrieron ligeramente mientras se enfrentaba a Ken y Risa. Justo cuando estaba a punto de volver a transformarme, Kakashi lanzó el kunai, yo mismo, al aire. Volví a mi forma original, dando una voltereta en el aire y aterrizando torpemente sobre mis pies. Ha sido un esfuerzo prometedor, dijo Kakashi, con voz tranquila.
Sin embargo, no alcanzó el nivel requerido. A pesar de nuestros esfuerzos, Kakashi seguía siendo inexpugnable. Contrarrestó los ataques de Ken con aparente facilidad y se anticipó a los golpes de Risa con notable previsión. Era evidente que nuestra falta de coordinación y experiencia estaba impidiendo nuestro progreso. A medida que avanzaba el día, me sentía cada vez más frustrado. Se nos acababa el tiempo y nuestras posibilidades de conseguir las campanas parecían disminuir. Necesitaba idear una nueva estrategia que pudiera dar la vuelta a la situación. Ken y Risa, por favor, retiraos de momento, ordené, moviéndome hacia una posición más segura. Se unieron a mí, ambos visiblemente agotados y claramente frustrados. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, exigió Ken, con los ojos brillantes de determinación. Tenemos que adoptar un enfoque más innovador, dije, con la mente acelerada. Kakashi-sensei es demasiado formidable para que lo venzamos directamente. Tenemos que encontrar la forma de superarle. Risa asintió lentamente, con los ojos pensativos. ¿Y si aprovechamos el entorno a nuestro favor? Hay numerosos árboles y obstáculos que podrían proporcionarnos cobertura y facilitar los ataques sorpresa. Ken se mostró de acuerdo con el plan. Muy bien, pero tenemos que proceder con premura. Nos acercamos rápidamente al plazo. A pesar de nuestro plan, pronto quedó claro que ni Ken ni Risa estaban dispuestos a cooperar de verdad. Ken, erizado de arrogancia, creía que podría dominar a Kakashi con su fuerza bruta. Risa, por su parte, me consideraba demasiado joven e inexperta, y pensaba que podría ser más astuta que Kakashi y que nosotros para hacerse con la campana. Mientras Ken y Risa se enzarzaban en una acalorada discusión, intenté persuadirles para que reconsideraran sus posturas. Si queremos tener éxito, debemos colaborar eficazmente. Sugiero que te abstengas de participar en este asunto, Naruto, afirmó Ken. Tu experiencia es limitada. Sería más beneficioso para ti dejar que los individuos más experimentados se ocuparan de este asunto. Risa añadió. Naruto, agradecemos tu aportación, pero tu papel es apoyar más que dirigir. Su negativa a trabajar juntos me hizo sentir frustrado e incapaz de ayudar. Observé cómo ambos cargaban de nuevo contra Kakashi, sus ataques descoordinados y fáciles de contrarrestar. Kakashi desbarató sus esfuerzos con el mínimo esfuerzo, con movimientos fluidos y precisos. No sabía qué hacer. Si no estaban dispuestos a escuchar, tenía que tomar cartas en el asunto. Reuní mi chakra y me preparé para utilizar la única técnica avanzada que había conseguido aprender de un pergamino robado. Suiton. Tekmudama, el jutsu de la bala de agua. Mientras Kakashi desviaba sin esfuerzo los ataques de Ken y Risa, me tomé un momento para ordenar mis pensamientos y lancé una potente bala de agua directamente contra él. La fuerza del ataque cogió desprevenido a Kakashi, que quedó momentáneamente desconcertado. Con cierta dificultad, Kakashi consiguió bloquear la bala de agua invocando un fortísimo muro de tierra, que absorbió el impacto del jutsu de agua. Ha sido un comienzo prometedor, Naruto, dijo Kakashi, con un tono que denotaba cierto respeto. Sin embargo, creo que necesitarás desarrollar más tus habilidades. A pesar de mis mejores esfuerzos, era evidente que nuestra falta de coordinación y de trabajo en equipo era el principal factor que contribuía a nuestro fracaso. La reticencia de Ken y Risa a colaborar, unida a la superior pericia de Kakashi, provocó nuestra incapacidad para lograr avances significativos. Las campanas de su cintura nos recordaban constantemente nuestras deficiencias. Cuando sonó la campana del mediodía, que significaba la conclusión del examen, permanecimos en nuestras posiciones, sin aliento y sin éxito. La actitud de Kakashi era inmutable mientras nos observaba, con mirada aguda y analítica. No habéis alcanzado el nivel requerido, lo que significa que habéis suspendido la prueba. Experimenté una sensación de decepción y frustración al darme cuenta de que nuestros esfuerzos colectivos no habían sido suficientes para lograr el resultado deseado. La mirada de Kakashi se suavizó ligeramente al continuar. Sin embargo, hay criterios adicionales para esta prueba, y tú no los has cumplido. No habéis demostrado la capacidad de trabajar eficazmente en equipo. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo.
Un shinobi que rompe las reglas es escoria, pero un shinobi que abandona a sus camaradas es peor que la escoria. Recuérdalo. Y Kakashi desapareció en una nube de humo, dejándonos reflexionar sobre nuestro fracaso. Al asimilar las implicaciones de sus palabras, nos dimos cuenta de que el verdadero propósito de la prueba era evaluar nuestra capacidad para trabajar en equipo. Habíamos fracasado no porque nos faltara habilidad, sino porque no habíamos aprendido a confiar y apoyarnos los unos en los otros. ¿Por qué no me escuchasteis?, pregunté a Ken y a Risa, con evidente frustración. Si hubiéramos trabajado juntos, habríamos tenido alguna oportunidad. Ken me fulminó con la mirada, aún visiblemente molesto por el fracaso. Sugiero que no nos culpemos mutuamente, Naruto. Parece que no eras el candidato ideal para este papel. Risa desvió la mirada, con expresión ilegible. Todos fracasamos, Naruto. No tiene sentido discutirlo ahora. A pesar de la decepción y la frustración, sentí una creciente determinación. Esto no era más que el principio de nuestro viaje, y estaba decidido a ser más competente y demostrar mis capacidades. Superaría estos retos y triunfaría al final, independientemente de si trabajaba con otros o no. La perspectiva de Naruto. Hace 6 meses, me encontraba en una posición de éxito y logros considerables, con mis aspiraciones profesionales en el horizonte. Iba a requerir un esfuerzo y una dedicación considerables, pero estaba dispuesto a invertir los recursos necesarios para lograr mi objetivo. Posteriormente, me enfrenté a importantes problemas económicos tras el fracaso de Kakashi en su ayuda durante el examen de graduación. Este fracaso significó que no pude presentar mi certificado de graduación a la oficina Shinobi, lo que provocó la cancelación inmediata de mi préstamo Shinobi. La exigencia de devolución inmediata del préstamo fue inmediata, y no tenía medios para pagarlo por completo. Tuve que utilizar mis ahorros de emergencia, que había acumulado realizando diversos trabajos esporádicos por la aldea. Esta pequeña cantidad de dinero apenas bastaba para cubrir el importe restante del préstamo, dejándome sin más recursos. Debido a la falta de fondos, no pude mantener los pagos del alquiler de mi pequeña vivienda. Como consecuencia, me desahuciaron y me quedé sin hogar a los 6 años. El orfanato, que antes me había mantenido tras mi graduación, ya no era una opción. Durante los últimos 6 meses, he dependido del exiguo estipendio que me proporcionaba el pueblo, insuficiente incluso para cubrir los gastos básicos de alimentación. Cada día ha supuesto un reto, y con frecuencia me he ido a la cama con hambre. Encontré una solución de alojamiento provisional en un puente a las afueras del pueblo, que me protegía de los elementos y me daba cierta intimidad. Construí una cama improvisada con materiales desechados y utilicé todos los recursos que pude encontrar para mantener un nivel básico de calor durante las frías noches. Durante este periodo, reflexioné con frecuencia sobre cómo podía mantenerme económicamente. Las pequeñas tareas que realizaba, como hacer recados, transportar suministros y limpiar, constituían mi única fuente de ingresos. A pesar de estos retos, mantuve mi determinación. Seguí desarrollando y perfeccionando mis habilidades, impulsada por la aspiración de que mis circunstancias mejoraran con el tiempo. Equilibrar el trabajo y los estudios fue un reto importante. Mis días se caracterizaban por un ritmo de actividad incesante. Me levantaba al amanecer, aprovechando las primeras horas de la mañana para entrenar mi cuerpo y practicar katas de taijutsu junto a la orilla del río. Tras un rápido desayuno a base de cualquier provisión asequible que pudiera conseguir, me dirigía a clase, con la mente concentrada en la información que necesitaba absorber. Las clases duraban hasta primera hora de la tarde, lo que constituía una parte necesaria pero desafiante de mi día. En cuanto terminaban, aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. Esto incluía hacer recados para los tenderos, transportar suministros pesados y limpiar diversos lugares de la aldea. Hacía lo que fuera necesario para ganar unas monedas, pues no podía permitirme parar. Las noches las reservaba para seguir entrenándome. Localizaba una zona apartada cerca de mi alojamiento para practicar ninjutsu y técnicas de control del chakra.
La luz de la luna era a menudo mi única fuente de iluminación mientras perfeccionaba mis habilidades, superando mis límites a pesar de la fatiga que amenazaba con abrumarme. Había noches en las que me sangraban las manos por el duro entrenamiento y me dolía el cuerpo de cansancio, pero estaba decidida a perseverar. Cada momento de entrenamiento me acercaba más a mis objetivos, aunque el progreso me pareciera dolorosamente lento. Era consciente de la ironía de mi situación. A pesar de mi considerable talento y dedicación, me encontraba en un ciclo de pobreza y falta de hogar. Sin embargo, esta adversidad solo sirvió para reforzar mi determinación de probarme a mí mismo y cambiar mi destino. Viviendo bajo el puente, podía apreciar el vasto cielo que había sobre mí y el barranco que fluía por debajo, que me proporcionaban un recordatorio constante del amplio mundo que estaba decidida a conquistar y del interminable flujo de la vida sobre el que pretendía elevarme. Las circunstancias desafiantes y los retos persistentes contribuyeron a aumentar mi resistencia y mi fuerza. Cada noche, mientras descansaba en mi cama improvisada, miraba las estrellas y me comprometía a que estas circunstancias no me desanimarían. Encontraría una solución para superarlas y convertirme en el shinobi que estaba destinado a ser, independientemente de los obstáculos. Kakashi, el prodigio de 23 años, había neutralizado eficazmente mis ambiciosas aspiraciones. No había oportunidad para una segunda oportunidad. Mi objetivo de convertirme en una jonin respetada se había frustrado, y me habían enviado de vuelta a la academia, con mi orgullo gravemente dañado. Me había preparado para otro año de entrenamiento y revisión, con la esperanza de que me asignaran un nuevo equipo. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollaron como esperaba. Me asignaron al programa de reserva Shinobi, una iniciativa diseñada para ofrecer una segunda oportunidad a los que no superaban la academia estándar. El programa, iniciado por el Nidaime Okage, pretendía formar Shinobi y Kunoichi de nivel Chunin mediante un programa de entrenamiento intensivo y acelerado. Se introdujo debido al bajo índice de aprobación de los graduados de la academia por parte de sus instructores Jonin. La aldea reconoció la necesidad de una solución más eficaz, por lo que se creó el programa de reserva para subsanar esta carencia. El programa de reserva se diseñó como un programa de formación riguroso, que comprimía años de formación en un período más corto. Era un proceso desafiante, pero que prometía desarrollar nuestras capacidades como shinobi. Era evidente desde el principio que este no era el camino prestigioso que había imaginado, pero era mi única opción para permanecer en el campo shinobi. El programa era desafiante, pues nos exigía dominar las mismas técnicas y habilidades que nuestros compañeros de la academia normal, pero en una fracción del tiempo. La presión era inmensa, pero solo sirvió para alimentar mi determinación. No me hacía ilusiones de que pudiera permitirme fracasar de nuevo. Tenía que demostrarme a mí misma y a todos los demás que era capaz de más. El Nidaime Okage había creado este programa porque reconoció la necesidad de un cuerpo de reserva para apoyar a los shinobi de élite de una aldea. El cuerpo de reserva era la columna vertebral de la fuerza militar de Konoha, pues garantizaba que la aldea dispusiera de suficientes shinobi entrenados para hacer frente a sus innumerables misiones y responsabilidades. Era una solución pragmática a un problema crítico, aunque no fuera el camino hacia la gloria. Los graduados del programa solían ser asignados a funciones menos glamurosas, a menudo relegados a misiones de apoyo en lugar de al combate en primera línea. Eran los héroes anónimos, los que mantenían el pueblo funcionando sin problemas desde las sombras. Era una realidad difícil de aceptar, dada la escasa probabilidad de convertirse en jonin. El prestigioso rango estaba reservado a quienes habían sido elegidos por los instructores jonin de élite, una marca de distinción que parecía siempre fuera de su alcance. Era consciente de que el cuerpo de reserva era la columna vertebral de la aldea, pues realizaba tareas esenciales pero a menudo pasadas por alto. Garantizaban el buen funcionamiento de la aldea, pero sus contribuciones pasaban desapercibidas. Estaban mal pagados e infravalorados, y su duro trabajo se daba por sentado. Parecía injusto que el 70% de la fuerza shinobi de Konoha formara parte del cuerpo de reserva y, sin embargo, recibiera una compensación mínima. Los shinobi del cuerpo principal recibían el entrenamiento, las misiones y la remuneración más completos.
Se les instruía en estrategias políticas y en las vías de ascenso, se les preparaba para desempeñar funciones de liderazgo. Eran los que se convertían en leyendas, como los Sannin y Kakashi. Esto era un testimonio de mi determinación para triunfar frente a circunstancias difíciles. Al entrar en el programa, era consciente de que mi aspiración a convertirme en Jonin era muy improbable. Los graduados del programa de reserva rara vez podían alcanzar el rango de Jonin, que normalmente estaba reservado a los miembros más elitistas. Las únicas vías realistas para que un graduado de la reserva alcanzara este rango eran convertirse en capitán de la ANBU o recibir una promoción de campo del Hokage. Ambas opciones se consideraban extremadamente difíciles para alguien como yo. Me apliqué a fondo al programa de entrenamiento acelerado, impulsada por la misma determinación implacable que había caracterizado toda mi carrera. Fuera de las clases, me dediqué a perfeccionar mis habilidades y técnicas en mi área de entrenamiento. Estaba decidida a probarme a mí misma, no solo ante los demás, sino también ante mí misma. Cada día suponía un reto para recuperar mi ambición perdida y transformar lo que parecía un callejón sin salida en una nueva dirección. El año siguiente se caracterizó por una concentración implacable en el entrenamiento y el estudio. Desde el amanecer hasta las 9 de la mañana, me dedicaba al entrenamiento físico, trabajando en mis katas de taijutsu. Tras una breve pausa para comer, pasé a centrarme en el control del chakra y en los sellos de mano esenciales. Estos fundamentos, a menudo pasados por alto, resultaron ser cruciales. Era meticulosa, perfeccionista de corazón, decidida a no dejarme vencer por nada sencillo. Por la noche tuve la oportunidad de practicar ninjutsu. Mi objetivo no era simplemente ejecutar jutsu, sino comprenderlos a fondo y dominarlos. Mi meta era analizar y perfeccionar cada técnica, asegurándome de que fuera única para mí. Esto significaba que tenía un conocimiento más limitado de los jutsu que otros, pero los que conocía, los dominaba por completo. Al anochecer, regresé a mi pequeño alojamiento improvisado. Tras la cena, me dediqué a la meditación y al estudio del genjutsu. Aunque no podía practicar el genjutsu de forma independiente, me dediqué a los aspectos teóricos, preparándome para el día en que pudiera aplicar lo aprendido. El programa de reserva tenía algunos aspectos positivos. El programa tenía algunas ventajas. El acceso a materiales de estudios superiores era inestimable. Aunque no era tan completo como los recursos de que disponían los estudiantes de élite, los viejos manuales Shinobi del Nidaime Hokage eran una mina de oro de información. Estos manuales, repletos de técnicas y estrategias detalladas, eran esenciales para alguien como yo, ansioso por aprender y mejorar. Los conocimientos que contenían eran mucho más avanzados que los libros más sencillos que se utilizaban en la academia normal. El programa de reserva también disponía de una biblioteca específica. Aunque no era tan extensa como las bibliotecas de los clanes o la bien surtida biblioteca Shinobi de Konoha, representaba una mejora significativa respecto a la exigua colección de la academia. La biblioteca de reserva tenía una serie de pergaminos y libros sobre diversos jutsu, formas de taijutsu y batallas históricas. Me proporcionó una gran cantidad de información a la que no habría podido acceder de otro modo. Pasé mucho tiempo en la biblioteca, estudiando los pergaminos y absorbiendo todo el conocimiento posible. La biblioteca me proporcionó información sobre el amplio mundo de las artes shinobi, lo que me permitió ampliar mis conocimientos y mejorar mis habilidades. Encontré libros sobre técnicas avanzadas de control del chakra, diagramas detallados de jutsu complejos y relatos históricos de batallas legendarias. Estos recursos me permitieron desafiar mis límites y luchar por la excelencia, incluso ante la adversidad. Por ejemplo, adquirí conocimiento sobre técnicas avanzadas de control del chakra que superaban el alcance de la formación impartida en la academia. La biblioteca contenía instrucciones detalladas sobre ejercicios para mejorar el flujo y la precisión del chakra, esenciales para dominar jutsu más complejos. Además, encontré pergaminos en los que se detallaba la naturaleza elemental de las transformaciones, que proporcionaban conocimiento sobre cómo refinar y controlar el chakra elemental. La biblioteca también albergaba viejos manuales de taijutsu, con ilustraciones y descripciones de técnicas de combate avanzadas.
Estos manuales eran reliquias del pasado, pero contenían conocimientos inestimables que me ayudaron a mejorar mis habilidades de combate físico. Encontré técnicas centradas en la velocidad, la agilidad y la precisión, elementos que complementaban mis habilidades naturales. La biblioteca también albergaba registros históricos, que detallaban batallas famosas y las estrategias utilizadas por shinobi legendarios. Estos relatos eran algo más que simples historias. Eran lecciones de táctica y estrategia, que me enseñaron a pensar varios pasos por delante en el combate. Al comprender las mentes de grandes estrategas como el Nidaime Okage, pude obtener una ventaja estratégica que iba más allá de la mera destreza física. A pesar de la naturaleza exigente y a menudo agotadora del programa de reserva, el acceso a estos recursos hizo que mereciera la pena. Fueron cruciales en mi desarrollo profesional, ayudándome a salvar la distancia entre mi estado actual y el nivel de pericia que aspiraba a alcanzar. Los viejos manuales y la modesta biblioteca fueron herramientas inestimables que alimentaron mi ambición y perfeccionaron mis habilidades, dándome esperanza y propósito en medio de los retos a los que me enfrentaba. El examen final del programa de reserva estaba programado para las 9 de la mañana. Todos los graduados potenciales debían reunirse a las 8:45 en la entrada del campo de entrenamiento 44, también conocido como el Bosque de la Muerte. Mientras estaba allí sentado, con la mente convertida en un torbellino de pensamientos, me vi obligado a reconocer la significativa disparidad existente entre el cuerpo principal y el cuerpo de reserva. Los shinobi del cuerpo principal tenían muchas oportunidades de triunfar y avanzar, mientras que los del cuerpo de reserva estaban relegados a la oscuridad. A los shinobi del cuerpo principal se les asignaban las misiones más ventajosas y se les remuneraba al máximo. Eran la élite, los que se preparaban para el liderazgo y los puestos de alto rango. Se les enseñaba sobre política y a desenvolverse en las complejas estructuras de poder de la aldea. Se les proporcionaban todos los recursos necesarios para avanzar en sus carreras y convertirse en figuras influyentes. En cambio, los shinobi del cuerpo de reserva eran la columna vertebral de la aldea. Realizaban las tareas esenciales, aunque a menudo mundanas, que mantenían el buen funcionamiento de la aldea. Eran los que hacían el trabajo sucio, los que eran enviados a las misiones más peligrosas e ingratas. Y, sin embargo, se les pagaba menos, se les reconocía menos y se les daban menos oportunidades de ascenso. Me vi obligado a expresar mi frustración por la aparente injusticia del sistema, que parecía perjudicar a los que más trabajaban. Los cuerpos de reserva eran la columna vertebral del pueblo, pero se les trataba como ciudadanos de segunda clase. Era una dura realidad, a la que ahora me enfrentaba de frente. Al reflexionar sobre la situación, me asaltaron dudas sobre mi idoneidad para este papel. ¿Era la persona adecuada para el trabajo? ¿Podría alcanzar mis objetivos, o estaba destinada a un puesto menos destacado? Por primera vez, experimenté una pérdida de confianza. El camino futuro parecía más incierto que nunca. Antes había asumido que el trabajo duro y la determinación serían suficientes, pero ahora me sentía insegura. ¿Y si no soy capaz de alcanzar este objetivo? Me pregunté. El silencio que siguió fue abrumador. La incertidumbre era una fuente importante de preocupación, que me creaba una sensación de impotencia. Anteriormente me había enfrentado a numerosos retos, pero esta situación me parecía diferente. Había más en juego y las consecuencias eran más graves. A pesar de mis reservas, estaba decidida a no abandonar el empeño. Confiaba en que se trataba de un obstáculo menor y en que encontraría la forma de superarlo. Sin embargo, en ese momento, mi determinación se vio algo minada por una omnipresente sensación de fracaso e incertidumbre. Me retiré a mi habitación y me quedé mirando el techo. Era incapaz de conciliar el sueño, pero sabía que tenía que intentarlo. Mañana sería un nuevo día, y tendría que estar totalmente preparada para afrontar lo que viniera después. Las consecuencias de mi fracaso pesaban mucho sobre mí, pero estaba decidida a no permitir que me venciera. Tenía que encontrar la forma de perseverar y seguir esforzándome. A pesar de la incertidumbre de mi futuro, tenía que creer que podía encontrar un camino hacia adelante.
La perspectiva de Naruto. La mañana de la prueba de cualificación era nítida y clara, un marcado contraste con la tormenta de pensamientos que rugía en mi mente. Me dirigí al campo de entrenamiento 44, el bosque de la muerte, con el corazón palpitando de expectación y ansiedad. Este era el momento que determinaría mi futuro en el mundo shinobi. La tensión era palpable entre mis compañeros candidatos, cada uno de nosotros consciente de que nuestra actuación hoy determinaría nuestros destinos. Al acercarme a la entrada del campo de entrenamiento, vi a la anciana Omura de pie sobre una plataforma elevada, acompañada por varios shinobi de alto rango. Su presencia llamó la atención, y los murmullos de los candidatos reunidos cesaron cuando levantó la mano para pedir silencio. El anciano Omura era una figura prominente en el panorama político y administrativo de Konoha. Era un antiguo miembro del equipo Tobirama y uno de los pocos shinobi que habían entrenado directamente bajo las órdenes del segundo Hokage. Su pensamiento estratégico y su amplio conocimiento de las técnicas le convirtieron en un activo muy valioso para la aldea. Como consejero y estrecho colaborador del actual Hokage, su influencia y experiencia no tienen parangón. Omura era conocido por su comportamiento severo y su actitud sensata, rasgos que le habían granjeado tanto respeto como temor entre los rangos. Probablemente era el shinobi de más alto rango que había visto de cerca, a excepción de la única vez que vislumbré al Hokage durante la ceremonia de iniciación de la academia. Su presencia aquí subrayaba la sensación de reconocimiento y gravedad de la ocasión, recordándonos a todos la importancia del camino que estábamos a punto de emprender. Bienvenidos, futuros miembros del cuerpo shinobi de Konoha, empezó diciendo la anciana Omura. Su voz tenía el peso de la autoridad y la tradición. Hoy os encontráis al borde de vuestro futuro. Puede que el cuerpo de reserva no tenga el glamour del cuerpo principal, pero sois el punto de apoyo que sostendrá a Konoha en sus momentos de necesidad. Vuestras funciones son esenciales, vuestros deberes críticos. Saldréis ahí fuera y lucharéis por Konoha, garantizando su estabilidad y seguridad. Sus palabras resonaron en mí. A pesar de los aspectos desafiantes del cuerpo de reserva, había un sentido de finalidad en su discurso. Éramos los héroes anónimos, los guardianes silenciosos. Sin embargo, era importante reconocer que no todos encontraríamos la gloria o incluso el reconocimiento. Esta prueba determinará vuestro camino dentro del cuerpo de reserva, continuó el anciano Omura. Para los que destaquen, hay oportunidades de especializarse. Los que tengan talento para el Fuinjutsu podrán ser acogidos por el cuerpo de barrera. Algunos podréis convertiros en ayudantes de oficiales de alto rango, aprendiendo los entresijos de las operaciones de nuestra aldea. Y luego, está el cuerpo de reserva Genin. Aquellos que muestren una promesa excepcional y puedan llegar a ser Chunin algún día. El cuerpo de reserva Genin. Yo aspiraba al cuerpo de reserva Genin, que era el honor más alto dentro de nuestras filas y lo más cerca que podíamos estar de un verdadero reconocimiento. Si no cumplía los requisitos, me convertiría en un shinobi sirviente, que realizaría las tareas más básicas con pocas esperanzas de progresar. Sería una degradación que no podía aceptar. Si no me clasificaba, no podría convertirme en Chunin, el rango más alto alcanzable dentro de la reserva. El anciano Omura concluyó sus observaciones, y nos dirigieron a nuestros lugares designados dentro del bosque. El examen estaba a punto de comenzar, y yo experimentaba una combinación de aprensión y determinación. De pie en la periferia del bosque, respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. La prueba se dividía en varias fases, cada una destinada a evaluar distintos aspectos de nuestras capacidades. La primera fase era un ejercicio de supervivencia, que requería navegar por el terreno denso y peligroso del bosque de la muerte, evitando trampas y completando objetivos específicos. Esta fase era una prueba de nuestra resistencia, ingenio y capacidad de pensar bajo presión. Al adentrarme en el bosque, las copas de los árboles bloqueaban la luz del sol, arrojándolo todo en un resplandor tenue y espeluznante. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y el follaje. Cada susurro de las hojas o el chasquido de una ramita me hacían ser más consciente del peligro potencial.
Procedí con cautela, manteniendo un estado mental vigilante, consciente de que el peligro podía estar acechando detrás de cada árbol y arbusto. El bosque de la muerte se ha ganado una reputación por una buena razón. El bosque de la muerte fue creado por el primer Hokage, Hashirama Senju, y es el hogar de una variedad de criaturas inusuales y peligrosas, muchas de las cuales son más grandes y formidables que las que se encuentran fuera de sus límites. Estas criaturas, imbuidas de un chakra inusual, se parecen a las legendarias invocaciones, pero presentan notables diferencias. Algunas fuentes sugieren que estas criaturas fueron el resultado de experimentos fallidos de Tobirama Senju, mientras que otras afirman que son vestigios de una época antigua. A pesar de mis limitados conocimientos y recursos, soy consciente de que este bosque es un lugar donde solo sobreviven los fuertes. Los altísimos árboles y la densa maleza proporcionan cobertura a estas criaturas, haciendo que cada paso sea un riesgo entre la vida y la muerte. En los exámenes Chunin del cuerpo principal, los candidatos debían recorrer una sección mucho más segura del bosque, desprovista de las trampas y criaturas más mortíferas. La ruta era desafiante pero asequible, diseñada para poner a prueba sus habilidades sin abrumarles. Para nosotros, en el cuerpo de reserva, no había tales concesiones. El bosque estaba plagado de trampas y pruebas, cada una más letal que la anterior. También había trampas mortales en sentido literal diseminadas por todo el bosque, y la tasa de mortalidad de esta prueba era alarmantemente alta. Los shinobi que fracasaban a menudo desaparecían o eran encontrados muertos, víctimas de los implacables peligros del bosque. Lo que estaba en juego era exponencialmente mayor para nosotros, lo que servía de crudo recordatorio de que se nos consideraba prescindibles en comparación con el cuerpo principal de élite. A medida que me adentraba en el bosque, era plenamente consciente de las difíciles circunstancias. El ambiente era palpablemente tenso, y cada paso me recordaba los riesgos a los que me enfrentaba. A pesar del miedo y la incertidumbre, seguí decidido. Esta era una oportunidad para probar mis capacidades y demostrar que era algo más que un graduado fracasado. Me preparé mental y físicamente, dispuesta a afrontar cualquier reto que se me presentara. Estaba decidida a triunfar y a sobresalir contra todo pronóstico. El objetivo inicial era localizar una planta específica, utilizada en jutsu médico, y entregarla en el puesto de control designado. Aunque la tarea parecía sencilla, el bosque era extenso y planteaba numerosos peligros potenciales. Mantuve una actitud vigilante, examinando la maleza en busca de cualquier indicio de la planta. Mi formación me había inculcado un enfoque meticuloso y la capacidad de discernir los detalles, y estas habilidades estaban resultando inestimables en esta situación. Tras una búsqueda exhaustiva, por fin identifiqué la planta que buscaba, que se distinguía por su característico follaje. La planta destacaba por su vibrante color verde, que resaltaba sobre el follaje más oscuro. Extraje la planta del suelo con cuidado de no dañar las raíces. Cuando estaba a punto de levantarme, oí un gruñido grave detrás de mí. Mi ritmo cardíaco aumentó cuando me volví lentamente para ver a una criatura grande e inusual que emergía de las sombras. Su cuerpo estaba cubierto de una piel gruesa y moteada, con ojos que brillaban débilmente con chakra interno. No se trataba de un simple jabalí. Era algo más peligroso, una mutación nacida del entorno único del bosque. Esta era la prueba crucial. Tenía que mantener la calma y el control. Recordé mi entrenamiento y retrocedí lentamente, manteniendo el contacto visual con la criatura. Pataleaba en el suelo, resoplando agresivamente, con el aliento visible en el aire frío. Era consciente de que cualquier movimiento repentino podía desencadenar un ataque. Metí la mano en la bolsa y saqué un kunai, preparado para defenderme si era necesario. La criatura cargó y actué de inmediato. Utilicé mi agilidad para esquivar el ataque, evitando por poco sus colmillos. Sus movimientos eran más rápidos de lo previsto, debido al chakra que fluía por su cuerpo, lo que hacía difícil predecirlos. Intenté darle un tajo con el kunai, apuntando a su flanco, pero su piel era dura y resistente. Mi espada apenas le hizo un rasguño. A medida que la lucha continuaba, me apoyé en las habilidades que había desarrollado durante los últimos 6 meses.
Cada movimiento estaba cuidadosamente pensado y ejecutado, reflejando los resultados de mi riguroso entrenamiento. Recordé las técnicas avanzadas de control del chakra que había practicado, concentrando mi energía para aumentar mi velocidad y mi tiempo de reacción. La criatura se abalanzó de nuevo y salté, utilizando los árboles para ganar altura y un mejor punto de observación. Formé los signos manuales necesarios y respiré hondo. Estilo agua. Disparo. Anuncié, lanzando una bala de agua de gran potencia contra la criatura. El agua la golpeó de lleno, haciéndola tambalear momentáneamente. Esta era la técnica que había utilizado anteriormente contra Kakashi, ahora refinada y más poderosa. La criatura se sacudió el ataque, pero pude ver que estaba desorientada. Aproveché la oportunidad para descender y golpearle las piernas, apuntando a las articulaciones. Mi kunai dio en el blanco, atravesó la dura piel y derramó sangre. La criatura rugió de dolor y se agitó salvajemente. Pude esquivar sus movimientos erráticos aprovechando mi menor tamaño y agilidad. Cuando la criatura se recuperó y volvió a la carga, formé rápidamente otra serie de signos manuales. Estilo tierra. Muro de tierra. Anuncié, apoyando firmemente las manos en el suelo. Un muro de tierra se levantó rápidamente entre la criatura y yo, bloqueando momentáneamente su camino. La bestia chocó contra el muro, lo que me permitió planear mi siguiente movimiento con mayor precisión. Me di cuenta de la notable resistencia de la criatura y decidí utilizar otro jutsu para ganar ventaja. Concentré mi chakra en las piernas y me dirigí a un arroyo cercano, donde cogí agua con las manos. Entonces grité, estilo agua. Ola de agua salvaje, liberando un torrente de agua por la boca. La fuerza del agua hizo retroceder a la criatura, dándome un breve respiro. Aprovechando la oportunidad que me brindaba la lucha de la criatura por recuperar el equilibrio, me aproveché de su vulnerabilidad. A continuación, canalicé mi chakra para realizar una rápida serie de signos con las manos, que dieron como resultado la creación de un clon de agua. Creé un clon de agua para distraer a la criatura, lo que me permitió identificar una posible vulnerabilidad. Mientras mi clon de agua se enfrentaba a la criatura, procedí con cautela y sigilo. Cuando la criatura se giró para golpear a mi clon, avancé rápidamente, apuntándome kunai a su costado expuesto. La hoja penetró en su piel y la criatura lanzó un último rugido de dolor antes de caer al suelo. Tras un breve periodo de recuperación, me dirigí al punto de control. Aunque la fase inicial se había completado, aún quedaban retos por afrontar. Mientras avanzaba por el bosque, me encontré con varias trampas colocadas por los mejores de Konoha. Estas trampas incluían trampas ocultas y etiquetas explosivas escondidas entre el follaje. Cada una de ellas ponía a prueba mi conciencia y mis reflejos. En un momento dado, observé un ligero destello en el suelo, que posteriormente identifiqué como un cable casi invisible. Seguí cuidadosamente la trayectoria del cable hasta un árbol cercano, donde desarmé el explosivo. Estaba agradecido por las técnicas que había aprendido de los viejos manuales Shinobi de la biblioteca de la reserva, que me habían proporcionado una gran riqueza de conocimientos. En otra ocasión, sentí que el suelo cedía ligeramente bajo mi pie y salté rápidamente hacia atrás, evitando una trampa que había sido expertamente camuflada con hojas y ramas. El bosque presentaba una gran variedad de peligros potenciales, pero pude recorrerlo con una nueva sensación de confianza. Mi destreza en la manipulación del agua me permitió crear puentes improvisados sobre barrancos y apagar pequeños fuegos que obstruían mi camino. Cada obstáculo que superaba era un testimonio de las habilidades que había desarrollado y de la determinación que me impulsaba. Al llegar al punto de control, sentí una sensación de logro. Había completado con éxito el desafío del bosque de la muerte, utilizando todo el entrenamiento y los conocimientos que había adquirido. Sin embargo, era consciente de que esto no era más que el principio. El camino que tenía por delante era desafiante, y necesitaba mantener la concentración y el empuje para triunfar. Aunque el cuerpo de reserva no ofreciera el mismo prestigio que el cuerpo principal, estaba decidida a demostrar mi valía y hacerme un hueco en el mundo shinobi. La siguiente fase de la evaluación consistió en el trabajo en equipo.
Nos asignaron al azar a grupos con otros candidatos y nos encomendaron una serie de tareas que requerían cooperación y coordinación. Esta era una parte fundamental de la prueba, ya que evaluaba nuestra capacidad para trabajar como una unidad, una habilidad esencial para cualquier shinobi de éxito. En el punto de control, a cada candidato se le asignó un número y se le agrupó mediante un sistema de lotería. Me emparejaron con otros 2 candidatos, ambos de unos 15 años de edad. Eran caras conocidas del programa de reserva, pero con las que no había interactuado mucho. Se llamaban Hiro y Taro. Hiro era un estudiante por debajo de la media, que solo dominaba los 3 jutsu básicos de la academia. Taro era ligeramente mejor, con un dominio decente del taijutsu y un par de jutsu de estilo tierra de nivel DAC, pero, en general, eran débiles. En caso de ataque, probablemente seríamos incapaces de mantener nuestra posición. Me asignaron el emparejamiento menos favorable, que posiblemente era el más débil. Recibimos el pergamino blanco, que no tenía ningún valor intrínseco, pero era un componente crucial del desafío. Para superarlo, teníamos que conseguir los pergaminos azul y rojo de los demás equipos. Enseguida me di cuenta de que nuestro éxito dependería más del pensamiento estratégico y la astucia que de la fuerza bruta. Muy bien, empecé. Debemos utilizar los recursos de que disponemos. Hiro y Taro, nos serviréis de cebo. Me miraron con una combinación de escepticismo y resignación, pero aceptaron. Eran conscientes, como yo, de que nuestras perspectivas eran limitadas sin un plan de acción bien definido. Nuestro objetivo inicial era identificar y observar a los otros equipos. Procedimos con cautela, moviéndonos en silencio por el bosque y evitando ser detectados. Utilicé mi entrenamiento para explorar por delante, identificando posibles puntos de emboscada y vigilando los movimientos de nuestros objetivos. Tras varias horas, localizamos a un equipo descansando en un pequeño claro. Estaban en posesión del pergamino rojo, que era claramente visible mientras uno de ellos lo inspeccionaba. Hice señas a Hiro y Taro para que me siguieran. Este es el plan, susurré. Taro, utiliza tu jutsu de tierra para crear una distracción. Hiro, utilizarás el jutsu de transformación básica para parecer uno de ellos. Cuando estén distraídos, me acercaré sigilosamente y cogeré el pergamino.